Saludamos a cada persona, tanto en nuestro país, aquí en Colombia, como en otros países, en Centroamérica, en Sudamérica, en otros países igualmente. Damos gracias a Dios. En otros lugares hasta ahora está comenzando la mañana, en fin, pero llega la señal y damos gracias a Dios. Qué bueno es el Señor. Damos gracias al Señor por su misericordia y por su poder. Gloria sea al Rey. Vamos a meditar en esta noche la palabra del Señor. Y quiero que pensemos por un momentico en la esclavitud y liberación mental. Esclavitud y liberación mental. Muchas veces el hombre se ve atado y donde el enemigo quiere atar a la persona es en su mente y quiere traer esclavitud. Muchos, por las expresiones del enemigo, por los conceptos del diablo, por las circunstancias que de pronto rodean su vida, empiezan a esclavizarse de conceptos que emiten otras personas. Tú eres un incapaz, y se esclavizan y no pueden desarrollar muchas cosas. Dicen, yo no soy capaz. Hay otras personas que están esclavas por su forma de pensar, por los vicios, por todo lo que el pecado ha puesto en sus corazones y en sus mentes. Y algunos dicen, yo ya nací así y yo voy a morir así. Y esclavizan su vida, estancan su vida, no pueden proseguir, no pueden avanzar. Siempre dicen, nací para hacer. Algunos usan a Dios y usan un diminutivo como para que suene como cariñosa la cuestión. Dicen, mi Diosito, pues como que me hizo así. Y pues ya toca aceptar la voluntad del Señor. Y quiero decirte, hermano y amigo, que Dios no quiere que ninguno esté esclavo por el pecado. Y muchas personas están esclavas en su mente y han permitido que lo que ha llegado a su mente sea tan fuerte que no pueden avanzar en la vida. Tienen temores, tienen angustia, tienen fobias y como piensan entonces mal, así hacen mal. Y viven esclavizados por causa del pecado. Por eso, basado en la palabra del Señor, quiero que pensemos en este tema y juntos vamos en el nombre del Señor a proclamar vida, bendición para nuestro ser. Vamos a abrir la Escritura en Segunda de Pedro. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2. Vamos a leer esta porción de la palabra del Señor. Y quiero que cada uno de nosotros podamos entender lo que el apóstol, lo que la palabra de Dios dice a través de este hermoso o este siervo del Señor, el apóstol Pedro, apóstol del Señor Jesucristo. Y vamos a meditar en esta palabra. Y vamos a, en el nombre de Jesús, a entender que lo que Dios quiere para nuestras vidas es bendición. Dice la Escritura, Simón Pedro, es el que se identifica, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquellos siervos, aquellos hombres y personas que andan en el Señor, dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas, estoy leyendo, es Pedro, esa es la salutación del libro, pero voy a ir a segunda de Pedro capítulo 2. Yo creo que mis hermanos estaban diciendo, no está leyendo dónde es. Capítulo 2, versículo 1 de Pedro. Pedro capítulo 2, versículo 1. Lo que leí fue la salutación del libro. O sea, los primeros dos versículos de segunda de Pedro 1 y 2. Ahora, segunda de Pedro capítulo 2, vamos a leer juntos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros,
con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, destruyéndolas a cenizas, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Padre, te doy gracias por tu palabra que ha sido leída. Hoy, al meditar en ella, pido, Señor, que tu gracia y que tu amor llegue a nosotros para bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hacer ahora sí alusión al escritor del apóstol Pedro, de esta epístola del apóstol Pedro. Él comienza diciendo que es siervo y apóstol de Jesucristo, en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Y dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. La carta que el apóstol escribe era a creyentes que se habían apartado del Señor y que habían vuelto a las andanzas del pecado y de la iniquidad, y que por esta causa estaban esclavos
de los vicios del pecado, y que por el hecho de que se pusieron a escuchar a falsos profetas y a falsos maestros, se desviaron de una manera tremenda. Porque lo que proclamaban esos falsos profetas y esos falsos maestros era aspectos herejías que entraban encubiertamente en los creyentes y empezaban a desarrollar acciones que eran contrarias a la palabra. Hoy, por ejemplo, se levantan hombres diciendo que si usted ya es salvo, no importa lo que hagas si ya entregaste tu vida al Señor. Y eso no está en la palabra de Dios. La Escritura dice que podemos perder la salvación. Y dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos se han contaminado. ¿Qué hacían los falsos profetas y los falsos maestros? Introducían herejías, circunstancias, y decían, si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, Él no se va a retirar de ti. Y puedes desarrollar toda cosa que te agrade, porque tú ya eres una persona que estás en salvación y en santidad. Pero dice la Escritura, ¿es que acaso es necesario que el pecado aumente es necesario que la gracia aumente para que el pecado también aumente? ¿O es necesario que el hombre peque para que de esta forma la gracia sea sobre sus vidas? El apóstol dice, de ninguna manera. Porque el pecado les esclaviza. Y entonces algunos dicen, es que la gracia me cobija. La gracia cobija, pero no para que la persona desarrolle circunstancias diferentes. Y bueno, tenemos que tener mucho cuidado. Debemos entender que definitivamente Dios ama al pecador, pero que desecha el pecado. Amén. Dios ama al pecador, pero desecha todo acto de pecado que el hombre desarrolle. Y ante eso, dice la Escritura que venían cosas que definitivamente a los que estaban andando en justicia y en rectitud, contristaba sus corazones. Y dice el apóstol que se sentía tremendamente afectado por esas circunstancias. Y habla y da el ejemplo en los días de Noé, da el ejemplo en los días de Sodoma y de Gomorra, aunque da el ejemplo en el tiempo del justo Lot. Y circunstancias difíciles, y del justo Job también, circunstancias difíciles que ellos enfrentaban, y que el mundo estaba desarrollando cosas tremendas. Hoy vemos cosas tremendas también en medio nuestro. Yo quiero decirle a nuestros amigos que nos están escuchando a través del internet, que Dios no ha dejado de amarte, pero quiero decirte que si hay pecado en tu vida y hay iniquidad en tu corazón, Dios no honra el pecado. Dios no está de acuerdo con el pecado. Y entonces vemos en nuestros países, he escuchado una serie de noticias que en el Uruguay, que en Alemania, que en otros países, que ya están aprobando el matrimonio homosexual. Dios ama a los homosexuales, pero no ama la práctica del pecado que está en ellos. Dios respeta el desarrollo de la personalidad, si podemos decirlo de esta manera. Pero el pecado lo aborrece con todo su ser. Porque dice la Escritura, cuando habla a los creyentes, el apóstol, terminando esta porción dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué está diciendo? Personas que han sido restauradas por el Señor vuelven al pecado, vuelven a la iniquidad. Personas que son conscientes de que su vida está viviendo algo inusual, algo que no es correcto, están haciendo prácticas que no son correctas. Y esto ocurre en diferentes áreas en la vida del hombre. Por eso
necesitamos cada uno de nosotros como creyentes pensar qué es lo que trae ataduras a nuestras vidas. Posiblemente el asistir a la iglesia, es decir, al templo de reunión, debe ser por el deseo de perfeccionarnos, que cada uno de nosotros avancemos en una vida de santidad. Cada día más el Señor traerá talentos, hay talentos que podemos desarrollar, pero hay circunstancias que impiden que podamos desarrollar esos talentos. Y algunas personas dejan de lado el hecho de la bendición para sus vidas. La Escritura dice en Gálatas, podemos leer por un momentico, Gálatas capítulo 6, versículo 5, dice la palabra del Señor, Gálatas 6, 5, porque cada uno llevará su propia carga. Verso 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y dice la Escritura, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y luego agrega el apóstol, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Dios creó un hombre y creó una mujer. Y creó el hombre para que se enamorara de la mujer. Y creó la mujer para que se enamorara del hombre. Y para que los dos procrearan, para que sojuzgaran la tierra, para que avanzaran en una naturaleza de bendición dada por Dios. Dios no creó al hombre, dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Dios no creó el hombre para amar a otro hombre y para que los dos pudiesen tener relaciones de intimidad. Porque dice la Escritura, los homosexuales y los que se echan con varones no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué estaba pasando en el tiempo de Noé? Estaba ocurriendo cosas tremendas. La maldad había crecido, la iniquidad, el hecho de que el pensamiento del hombre era de continuo solo el mal. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor empieza a advertir a través de un hombre que empieza a construir un arca en un monte. Y duró 120 años advirtiendo, diciendo, el Señor quiere dar una oportunidad. Quiere decir que fueron 120 años donde Noé, el que construía el arca, decía, el Señor va a enviar un diluvio. Y esta arca es para que muchas personas puedan entrar a ella. Pero es necesario que dejen de hacer lo que está en contra de la voluntad de Dios. Y los hombres seguían haciendo esto, haciendo el mal. ¿Y qué pasó? Pasaron 120 años de advertencia. Y tan solo los hijos de Noé y sus esposas creían en la promesa del Señor y guardaban su pureza en santidad y honraban a Dios. Y cuando el Señor entonces le dice a Noé, definitivamente solo va a entrar tú, tu mujer, tus hijos y las esposas de tus hijos, porque nadie más ha aceptado el llamado. Y para conservar las especies, entonces vas a permitir que
2 de cada especie de animales entren en el arca. Y comenzó el diluvio. Ya se cerró la puerta y la gente se dio cuenta que definitivamente del cielo sí podía caer agua. Ellos pensaban que del cielo no caía agua, porque todo era estable. Era una naturaleza estable donde todo se regía por un ambiente hermoso. Pero fue necesario que Dios enviara agua del cielo. Y se inundaron todos los continentes que existían en esa época. Y dice la Escritura que solo Noé y su familia fueron salvos. Luego la Escritura habla a través de otra historia donde empezó a multiplicarse la maldad. Sodoma y Gomorra, una ciudad. Era mucho el mal. Tremenda violencia, iniquidad. Los jovencitos eran violados en las calles. Es lo que nos hace entender la Escritura. Los hombres estaban llevados por el pecado y querían hacer iniquidad, maltratar, injuriar. Con Lot quisieron hacer lo mismo cuando Dios le hace una advertencia y le dice: escapa por tu vida. Porque Abraham había intercedido por Lot. Y un ángel le advirtió y le dice: sal de Sodoma y de Gomorra con toda tu familia, no mires para atrás, escapa por tu vida. Y Lot salió. Pero antes de esto querían los hombres de Sodoma y Gomorra apoderarse, tomar a él, a sus hijas. Y a unos hombres del Señor, querían golpear, maltratarlos, violarlos literalmente. Pero Dios libertó a Lot y libertó a su familia. Y escaparon. Aunque la mujer, las mujeres de Lot, cuando estaban camino a la libertad y a la bendición de Dios, el Señor les advirtió: no vayan a mirar hacia atrás, no inclinen su corazón hacia el pecado, no anhelen eso es perverso, escapen por su vida. Pero la mujer desobedeció, miró hacia atrás, y dice la historia que aquella mujer quedó tremendamente vuelta como una estatua de sal, porque ya lo que estaba en Sodoma y Gomorra era azufre y ya listo para caer fuego. Tremendo. Hace ya casi 2000 años, el Señor antes de ir al cielo dijo: me voy y voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y vendré otra vez, vendré a vosotros, para que todos juntos estemos en la casa de nuestro Padre. Porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y indicó el Señor que vendría por segunda vez. Y advirtió que después de esto vendría un tiempo tremendo, que lo advierte el apóstol Pedro en la siguiente capítulo 3 de segunda de Pedro, la venida del Señor, donde los elementos arderán, descenderá fuego del cielo y tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero algo muy hermoso es que ante esos acontecimientos la iglesia del Señor ya estará junto con el Rey, gobernando, deleitándose con el Señor, porque antes de esto el Señor vendrá por su iglesia para rescatarla, para que no caiga en el juicio por el pecado de la humanidad. Amén. Así como escapó Lot del pecado, la iglesia será arrebatada. Dice la Escritura que al final la trompeta sonará, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que quedamos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en los aires, gloria sea al Señor, y comenzar la bendición de un día de celebración, porque la iglesia junta se deleitará con el Señor por el hecho de permanecer fiel. Así que hermanos,
lo que estamos viendo hoy en el mundo, en los países donde se aprueba tanta iniquidad y tanto pecado, donde hoy se habla también de la aprobación de la droga, donde se habla el día del cannabis para que los muchachos puedan ir y fumar la marihuana y tantas cosas. Ya se hace un gobierno permisivo. Todo esto se está dando, hermano. No dudaremos que en próximos días se dará licencia para pecar en todo lugar, en los parques, y eso trae al corazón de Dios contrición. Por eso dice la Escritura en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, que porque el hombre no tuvo en cuenta a Dios, Dios los entregó a hechos vergonzosos. Hoy necesitamos, como iglesia, entender que debemos avanzar hacia la libertad. Hay personas que viven de recuerdos. Eso es esclavitud. Y se necesita ser libres. Si el Señor te dijo que ya te libertó, tú ya eres libre. Dios ya te hizo libre para bendición. Hay personas que viven amargadas y se rechazan por alguna circunstancia a sí mismo. Esto es esclavitud en su mente y en sus corazones. Y necesitan ser libres. Hay personas que aún vienen a la iglesia, al templo del Señor, solo porque dicen, voy a ir porque ¿qué dirán? ¿Qué dirán? Porque quieren tener una apariencia, pero definitivamente están esclavos del pecado. Hoy meditábamos algo con mi esposa y dije, definitivamente hay lugares donde las personas no pueden desarrollar una vida honesta como cristianos porque ya están atados en sus pecados. Si están en el trabajo no pueden evangelizar porque son los más groseros. Entonces vienen a la iglesia y alaban al Señor, pero están atados mentalmente. Y dicen, bueno, ¿yo cómo hago para hablarle a mi amigo que está mal si yo soy un grosero? Tremendo. Y lo que va a ocurrir siempre es que muchas personas van a buscar a ese cristiano disfrazado porque Dios le está indicando qué es lo que está pasando con su vida. Y entonces van a ese cristiano y le dicen, oiga Juanito, quiero que me des un consejo, pues porque, no sé, de pronto yo veo que tú me lo puedes dar. Y entonces Juanito efectivamente puede decir el consejo, pero dice, no, yo no me atrevo a eso, pues mire a ver qué hace. ¿Por qué? Porque teniendo palabra en su corazón y en su mente, no está viviendo conforme la palabra que está en su mente y en su corazón. Y entonces hay cristianos que definitivamente, o personas que vienen definitivamente a la iglesia y solo dicen, voy porque ¿qué dirán? Y tienen dos clases de vida, uno con los que están en la iglesia y otros con los que están allá. Entonces, ¿cómo pueden desarrollar una vida cristiana si realmente no agradan al Señor? ¿Qué significa esto? Esclavitud mental. Si tú eres una de esas personas, hoy te invito a que le digas al Señor, Señor, lava mi vida. Quiero ser realmente un hombre restaurado por tu Espíritu Santo, una mujer, porque no es justo que en ti se cumpla el refrán que la puerca lavada vuelve al barro, al lodo. Es necesario recibir a Cristo. Y comienza a dar testimonio en el lugar donde estás, en tu trabajo, en la universidad, en el campo donde vives. Y empieza a cambiar tu forma de hablar, tu forma de expresarte. Y empieza a decir, Dios ha cambiado mi vida. Y empieza a dar testimonio donde estás para bendición. Hay personas también que vienen a la iglesia, es decir, al templo, para murmurar, para criticar y ver que pueden juzgar. Ellos necesitan liberación mental, porque están esclavos del pecado
y viven solo para señalar y criticar. Hay personas, igualmente mis hermanos, que vienen a la iglesia, me refiero al templo, al lugar donde se reúne su iglesia, la iglesia del Señor, cristianos, a los que, y empiezan a criticar a los que participan en la iglesia. Critican al líder, critican al otro, critican al pastor. Y el proceder es un proceder, una actitud que está siendo afectada. No es lo recto, no es lo correcto. Ellos necesitan liberación mental. Hay personas que vienen al templo a congregarse, a la iglesia, porque es el sitio de la cita con fulano o con sultano, y posible mientras todo el tiempo de culto pasa, se la pasan mascando chicles, y hoy pues de pronto mirando el celular, chateando, haciendo cualquier otra cosa, pero no honrando al Señor. Esas personas necesitan liberación. Y nuestro Dios es un Dios justo. De tal forma que el que se acerca a Dios, dice la Escritura, es necesario que crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Dios va a libertar. Y va a libertar a aquellos que tienen su mente posiblemente esclava, pero que reconocen que Jesucristo es el Señor. Y Dios quiere libertar. Y quiere comenzar por su iglesia, por cada uno de nosotros. Por eso la advertencia que hace el apóstol Pedro es, por favor, no vayan a dejarse arrastrar por el pecado, por la iniquidad. Yo soy el apóstol Pedro, apóstol del Señor Jesucristo, y le está diciendo, porque yo sé que ustedes ya tienen la justicia de Dios y que el Señor está en sus vidas, pero les dice, cuídense porque en los postreros tiempos se levantarán falsos cristos y falsos profetas y falsos maestros que a muchos engañarán y querrán indicarles que la vida, la iniquidad, el pecado es lícito delante de los ojos de Dios. Podemos decir, como dice el Señor, amamos al pecador. Amamos a aquellas personas que están desviando su vida, su corazón al pecado, a la iniquidad, al homosexual, a la prostituta, a la lesbiana, a aquellos que están en iniquidad. Pero es necesario que cada persona entienda los preceptos de Dios. Dios efectivamente creó al hombre para que tuviese libre albedrío, desarrollara su vida, pero dejó un parámetro para bendición. ¿Qué viene luego? Dice la Escritura. Dice la Escritura que el día del Señor vendrá. ¿Y qué pasará con aquellas personas? Tendrán que experimentar tremendas juicio de parte del Señor. Dice la Escritura en Apocalipsis, vamos a leer, Apocalipsis capítulo 21. Puede abrir su Biblia en Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Capítulo 21, y vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 8. Puede leerlo conmigo, ahí está en la pantalla. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo de Dios, la presencia de Dios, el lugar de la habitación de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas.
Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero, dice la Escritura, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué tremendo, la palabra del Señor. Entonces, nuestro trato como siervos de Dios debe ser apacible hacia los creyentes y debe ser de amor hacia aquellos que no tienen a Cristo, tener compasión, porque el tiempo se está acercando y debemos en primer lugar orar por aquellos que están en pecado y en iniquidad, para que Dios se les revele a ellos y ellos puedan entender por la palabra que lo inicuo y lo que no es correcto necesita ser sanado en sus vidas. Y por esta causa el Señor nos ha puesto a llevar un evangelio de restauración. Evangelio significa buenas nuevas de salvación para los que no creen en Jesucristo. Hay una buena palabra, hay una nueva para tu vida. El Señor te ama y quiere sacarte de la esclavitud. Muchos se han acostumbrado que para que se hagan las cosas deben ser con imposiciones o con régimen o circunstancias, como dicen, con régimen militar. Pero el que está en Cristo debe caracterizarse como un soldado dispuesto. Dice la Escritura, quiero que leamos en Timoteo, la carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, dice la palabra del Señor. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de Él. Cuando Cristo liberta, Él lo hace completo, Él liberta nuestras mentes y hay un fundamento firme que es Cristo. Y ahí en el capítulo 2, en el versículo 19 hasta el 21, dice la Escritura, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. No podemos hacer una mezcla de invocar el nombre de Dios y vivir una vida disoluta de pecado. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. He conocido personas que han salido de lo más vil del pecado y se han arrepentido genuinamente y hoy son siervos del Señor, porque han decidido ser instrumentos de honra. Por eso dice esta palabra profética y promesa, dice la Escritura, pero así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Días pasados veía la historia de un hombre que tenía una voz muy hermosa, pero cuando cantaba, o siempre empezó a cantar, y tenía una forma de subir en su tonalidad, que empezó a tratar su cuerpo como una mujer. Y efectivamente dejó o buscó la manera de que su busto creciera, que se desarrollara como una mujer, una cintura, etcétera. Todo una mujer, se dejó crecer su cabello y cantaba.
Pero una vez, en una oportunidad, el Señor le dijo, tú vas a ser instrumento de honra. Y hoy es un hombre que canta al Señor y canta las alabanzas al Señor con todo su corazón y da su testimonio. Su busto desapareció, dejó que su voz tomara fuerza, empezó a honrar al Señor y hoy es un instrumento de honra. ¿Cuántas personas que están en el pecado Dios quiere honrarles? Por eso dice, si alguno se limpia, es la determinación del hombre, así como el hombre determina buscar el pecado y la iniquidad, el hombre puede o la mujer puede determinar buscar a Dios para honrarle. ¿Cuántos alaban al Señor? Quiero terminar en esta noche hablando acerca de la importancia de la liberación mental. El Señor libertó a hombres como Pedro, un hombre que era tosco, libertó a Pablo, que era un hombre que quería hacerle mal a la gente, libertó a Silas, y Dios tiene una libertad prometida a los creyentes. En Job dice, Job 5:19 dice, en 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Y en el Salmo 91:3 dice, Él te librará del lazo del cazador. El que habita al abrigo del Altísimo, el Señor lo librará del lazo del cazador. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 18 dice que el Señor me librará de toda obra de mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos en pie. Hoy el Señor quiere librarte de toda iniquidad y de todo pecado. Yo te invito a que medites. El capítulo 3 de 2 de Pedro habla sobre la venida, el día del Señor. Y le dice, todo esto para que tengas memoria de las palabras que han dicho por los santos profetas. Todo esto para que tengan memoria, el día del Señor está para que las personas tengan memoria de la salvación que ha dado a los apóstoles. Pero dice que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Está señalando estos días y diciendo dónde está la venida, la promesa de su advenimiento. Porque ese día, dice la Escritura, los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, y los cielos y también la tierra que provienen del agua, y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por el agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y dice más, oh amados, no ignoréis esto, para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el Señor no retarda no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy te invito a que aceptes al Señor y le digas, Señor, yo no quiero ser partícipes del pecado y de la iniquidad. Entrégale al Señor tu vida, diga, Señor, perdona mis pecados, hazme tu hijo, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Límpiame, Señor, quita toda iniquidad de mi vida, de mi mente, libértame, Señor. Si tú eres creyente, cristiano, que no estás viviendo conforme lo que dice la palabra del Señor, dígale al Señor, Señor, te pido que me perdones y que me ayudes a hacer testimonio en la casa,
en la calle, en el trabajo, aún en la iglesia, en todo lugar, con mi cónyuge, con mi esposo, con mi esposa. Dile, Señor, yo quiero ser un hijo tuyo que te agrade a ti con todo mi corazón. Perdona mis pecados. Lávame con tu sangre. Si tú eres cristiano, dile, Señor, no quiero ser como la puerca lavada que vuelve al cieno, al lodo, sino quiero cada día ser como tú quieres que yo sea. Perdóname, ayúdame. Gracias, Señor, porque yo sé que mi Redentor vive. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza sea para el Señor. Aleluya. Dice la última porción de este capítulo 2, de esta epístola del apóstol Pedro, de segunda epístola. El último versículo dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dios tiene lo mejor para ti. Dios te bendiga y damos gracias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Damos gracias.